Hola chicos, ¿listos para otra aventura? Soy Juan Pablo. Hoy comenzamos una de las historias más largas y emocionantes de toda la Biblia. Es la historia de un joven soñador que pasó por cosas muy difíciles, pero que al final Dios lo usó de manera increíble. Vamos a conocer José y su túnica de colores. ¿Preparados? Empecemos. ¿Recuerdan que Jacob tuvo 12 hijos? Bueno, de todos sus hijos, había uno que era muy especial para él. Se llamaba José, y era el hijo número 11. José era hijo de Raquel, la esposa que Jacob más amaba. Cuando José nació, Jacob ya era anciano. Así que José era como el hijo de su vejez, el bebé que llegó cuando Jacob era mayor. Y Jacob cometió un error que su propio padre Isaac había cometido. Tuvo un hijo favorito. Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos, y esto causaría muchos problemas. Los hermanos de José se daban cuenta. Veían cómo su padre trataba diferente a José, y esto los ponía muy celosos y enojados. Un día, Jacob le dio a José un regalo muy especial, una túnica de colores hermosos. Era una túnica larga, elegante, con muchos colores brillantes. No era una túnica de trabajo como la que usaban sus hermanos. Era una túnica de príncipe. Cuando los hermanos vieron esa túnica, se pusieron aún más celosos. La Biblia dice que llegaron a odiarlo y no podían hablarle amablemente. Los hermanos odiaban tanto a José que ni siquiera podían ser amables con él. Pero había algo más. José era un soñador. Tenía sueños especiales que venían de Dios, y José, siendo joven e ingenuo, les contaba estos sueños a sus hermanos sin pensar en cómo se sentirían. Un día, José les dijo: «Escuchen el sueño que tuve. Estábamos en el campo atando manojos de trigo. Mi manojo se levantó y quedó derecho, mientras que los manojos de ustedes se inclinaron ante el mío». Sus hermanos respondieron enojados: «¿Acaso vas a reinar sobre nosotros?». Y lo odiaron aún más. Pero José tuvo otro sueño. Y otra vez lo contó. «Tuve otro sueño. Vi que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Esta vez hasta su padre Jacob lo reprendió. «¿Qué sueño es este? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que inclinarnos ante ti?». Los hermanos ardían de envidia. Pero Jacob guardó estas cosas en su corazón, preguntándose qué significarían. Un día, los hermanos estaban cuidando los rebaños lejos de casa. Jacob le dijo a José: «Tus hermanos están en Siquem, ve a ver cómo están y tráeme noticias». José obedeció. Se puso su hermosa túnica de colores y fue a buscar a sus hermanos. Los encontró en un lugar llamado Dotán. Cuando los hermanos vieron a José venir de lejos, con su túnica brillante, algo terrible pasó. Se dijeron unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Vengan, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Diremos que una fiera lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Los hermanos querían matar a José. Los celos habían crecido tanto que estaban dispuestos a asesinar a su propio hermano. Pero Rubén, el hermano mayor, trató de salvarlo. «No lo matemos. Échenlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima». Rubén planeaba rescatar a José más tarde y devolverlo a su padre. Cuando José llegó, lo agarraron. Le quitaron su hermosa túnica de colores, esa túnica que tanto odiaban, y lo echaron en una cisterna vacía, sin agua. Imaginen cómo se sintió José. Sus propios hermanos lo habían atacado, le quitaron su túnica y lo echaron en un hoyo profundo. Debe haber gritado, debe haber llorado, debe haber pedido ayuda. Pero sus hermanos no tenían misericordia. ¿Y saben qué hicieron después? Se sentaron a comer tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Mientras comían, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Llevaban camellos cargados con perfumes y especias y se dirigían a Egipto. Entonces Judá tuvo una idea. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano? Mejor vendámoslo a los ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano. Los hermanos estuvieron de acuerdo.
Sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata a los mercaderes. Y José fue llevado a Egipto como esclavo. ¿Pueden imaginar el dolor de José? Ser vendido por sus propios hermanos. Ver cómo lo intercambiaban por dinero como si fuera un objeto. Alejarse de su tierra, de su padre amado, de todo lo que conocía. Cuando Rubén regresó a la cisterna para rescatar a José, José ya no estaba. Rubén rasgó sus vestidos de angustia. Entonces los hermanos hicieron algo terrible. Tomaron la túnica de José, mataron un cabrito y mojaron la túnica en la sangre. Luego la llevaron a su padre. Le dijeron: «Encontramos esto. ¿Reconoces si es la túnica de tu hijo?» Jacob la reconoció inmediatamente y gritó: «Es la túnica de mi hijo. Alguna fiera lo devoró. José ha sido despedazado». Jacob rasgó sus vestidos, se vistió de luto y lloró por su hijo durante muchos días. Todos trataron de consolarlo, pero él no quería consuelo. Decía: «Enlutado me reuniré con mi hijo en la muerte». Jacob estaba destrozado. Pensaba que su hijo amado había muerto, y todo era una mentira. Mientras tanto, José llegó a Egipto. Los mercaderes lo vendieron a un hombre llamado Potifar, que era capitán de la guardia del faraón. José estaba lejos de casa. Era un esclavo. Todo parecía perdido. Sus sueños parecían destruidos. Pero algo que nadie sabía. Esto era parte del plan perfecto de Dios. Dios estaba usando incluso las cosas malas que los hermanos habían hecho para cumplir un propósito maravilloso. Esta historia tiene lecciones importantes. Los celos son muy peligrosos. Los hermanos permitieron que los celos crecieran hasta convertirse en odio y violencia. Cuando sientan celos de alguien, no dejen que esos sentimientos crezcan. Hablen con un adulto, oren, pidan ayuda a Dios. El favoritismo lastima. Jacob no debió amar más a José que a sus otros hijos. Eso causó mucho dolor. Padres, amen a todos sus hijos por igual. Hijos, si sienten que sus padres prefieren a un hermano, hablen honestamente. Las palabras tienen poder. José compartió sus sueños sin pensar en cómo se sentirían sus hermanos. A veces deben ser sabios sobre qué comparten y cuándo lo comparten. Dios usa incluso las cosas malas. José fue vendido como esclavo. Parecía una tragedia, pero Dios usaría esto para algo maravilloso. Cuando cosas malas les pasen, recuerden, Dios puede usar incluso lo malo para bien. No devuelvan mal por mal. Aunque los hermanos le hicieron cosas terribles a José, ya veremos en historias futuras que José no buscó venganza. Aprendió a perdonar. Los sueños de Dios se cumplirán. Los sueños de José parecían destruidos, pero se cumplirían de maneras que nadie imaginaba. Cuando Dios les da un sueño, un propósito, confíen en que se cumplirá. Si alguna vez se sienten traicionados, solos, o como si todo estuviera perdido, recuerden a José. Dios estaba con él incluso cuando todo parecía terrible. Y Dios está con ustedes también. ¿Les gustó esta primera parte de la historia de José? Apenas estamos comenzando. Si quieren saber qué pasó con José en Egipto, denle like. Suscríbanse porque vamos a seguir esta historia juntos. Activen la campanita para no perderse ningún capítulo. Compartan con sus hermanos y amigos. Comenten. ¿Alguna vez han sentido celos de un hermano o amigo? ¿Cómo manejaron ese sentimiento? En la próxima historia, José llegó a la casa de Potifar en Egipto. Aunque era esclavo, Dios estaba con él y todo le salía bien. Pero entonces la esposa de Potifar intentará hacer algo malo con José, y cuando José la rechace, ella mentirá. José terminará en la cárcel injustamente. Descubriremos José en la casa de Potifar y veremos cómo Dios bendice a José incluso en la esclavitud. No se la pierdan. Nos vemos pronto. Recuerden, no dejen que los celos crezcan, sean justos con todos y confíen en que Dios tiene un plan incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.